A ver, levanten su mano bien alto. ¿Cuántos quieren que Dios les hable esta mañana? Conste, ustedes lo pidieron. Ok. Pues esta mañana yo quiero hablar de ser ejemplo. Necesitamos ser ejemplo, y yo quiero para con este objetivo que vayas conmigo a Mateo capítulo 5. Esta no va a ser nuestra cita base. Esta va a ser más bien nuestra cita como de introducción, ¿no? Pero después te voy a dar la cita base donde vamos a fijar allí para nuestra predicación. Pero quiero darte una pequeña introducción en Mateo capítulo 5, versículos 13 al 16. Y dice Jesús: ustedes son la sal de la tierra, pero si la sal se desvanece, ¿con qué será salada? No sirve más para nada, sino para ser echada fuera y hollada por los hombres. Y luego dice el verso 14, ustedes son la luz del mundo. Una ciudad asentada sobre un monte no se puede esconder, ni tampoco se enciende una luz y se pone debajo de un almud. ¿Qué era un almud? Era una especie de cubeta que se utilizaba para cargar granos, más o menos una cubeta de unos 8 kilos, una cubetita, ¿verdad? Y dice Jesús, si prendes una luz, pues no la pones debajo de esa cubeta, ¿verdad? No pones la vela y luego la cubres con la cubeta, porque pues de nada sirve entonces la luz, ¿no? Dice, sino que cuando prendes la luz, dice ahí Jesús, se pone sobre el candelero y alumbra a todos los que están en casa. De esa manera, asimismo, dice el verso 16, alumbre su luz delante de los hombres para que vean, fíjate bien, para que vean sus buenas obras y glorifiquen a su Padre que está en los cielos. Cuando Jesús está hablando, hermano, en el monte o en el sermón, más bien, lo que se conoce como el sermón de las bienaventuranzas, Jesús les enseña a sus discípulos que deben ser sal y luz en el mundo. No somos una sal dentro de muchas sales o una luz dentro de muchas luces, porque está la sal de los mormones, está la sal de los testigos de Jehová, está la luz de los católicos, está la luz de los budistas, está la luz también de los que hacen yoga, ¿no? O de los vegetarianos. No. No hay muchas luces ni hay muchas sales. Hay una única luz y una única sal que es la que dan los discípulos de Cristo. La gente que tiene temor de Dios y que vive vidas cristianas son la luz y la sal, no una de tantas sales y una de tantas luces. No hay sales ni hay luces, hay una única sal y una única luz que es la que da los hijos de Dios, los cristianos. Ahora, ¿para qué servía la sal? La sal servía sobre todo para preservar de la corrupción. En los años 1600, 1500, 1700, 1800 y todavía a principios del siglo XX, ¿verdad? 1900, la gente que viajaba en barco desde Europa hasta América llevaba sus alimentos llenos de sal, los metían en la sal. ¿Para qué? Para preservar de la corrupción. Los alimentos no se echaban a perder si iban sumergidos o si iban metidos, ¿verdad? O bañados en sal. Y de esa manera, durante el viaje que duraba algunas semanas, ¿no? Podían ir comiendo y no se morían de hambre. Déjame decirte esto, nosotros vivimos en un mundo totalmente y completamente corrompido. ¿Te has dado cuenta de eso, hermano? El mundo se corrompe cada año más. Cada año ves cosas increíbles que están sucediendo en el mundo, hermano. Como que ahora gana una Miss Universo que no es mujer, es hombre. Como que ahora en las competencias puede nadar junto con las mujeres un hombre que se siente o se cree o piensa que es mujer también. Y les gana a todas, obviamente, ¿verdad? Es absurdo.
Pero el mundo está cada vez más corrompido, el mundo está cada vez más podrido y el mundo está cada vez más en tinieblas, en todas las áreas, hermano, en lo político, en lo económico y en todas las áreas. Cada vez hay más brujería, cada vez hay más pornografía. Los homosexuales ahora están peleando para que la pedofilia se haga normal y sea normal que un niño, si quiere tener un niño de 5 o 4 años, si quiere tener relaciones con un hombre o una mujer de 30, de 40 años, lo pueda hacer, porque al final de cuentas es su derecho. Y déjame decirte esto no está muy lejos de nosotros, se está ya legalizando en países como Noruega y como ese tipo de lugares en Europa. Y tú dices, no, hermano, pero eso, para que eso no, falta muchísimo. No te lo creas. Porque la corrupción del mundo, la maldad del mundo, lo podrido del mundo y las tinieblas del mundo cada vez van más creciendo. Y escúchame, lo que evita que el mundo termine de corromperse o de podrirse es que nosotros somos la sal de esta tierra. Lo que evita que el mundo termine en una completa obscuridad es que tú y yo somos la luz de este mundo. ¿Por qué el mundo no termina de corromperse terriblemente? Porque tú eres la sal. ¿Por qué el mundo no termina en totales tinieblas? Porque tú eres la luz. Yo soy sal y yo soy luz. Y Jesús dijo, ustedes, si son realmente mis discípulos, entonces ustedes necesitan ser sal y ser luz. ¿Qué significa eso? Que necesitamos dar testimonio y ejemplo, hermano, delante de los demás. Ser sal, ser luz, dar testimonio y ser ejemplo es importante para la conservación y la iluminación del mundo, hermano. Porque si no iluminamos nosotros, ¿quién va a iluminar? Si no mantenemos a raya la corrupción nosotros, ¿quién la va a mantener? Ahora, la pregunta esta mañana es, ¿en qué áreas tú y yo debemos dar ejemplos? ¿En qué áreas debemos ser sal y en qué áreas debemos ser luz? Y Pablo lo responde de una manera muy resumida, y esta es nuestra cita base, en Primera de Timoteo. Ve conmigo ahí, por favor. Primera carta a Timoteo en el capítulo 4. Y fíjate lo que dice el versículo 12. Dice Pablo, ninguno tenga en poco, le está escribiendo a Timoteo, ¿verdad? Y le dice, ninguno tenga en poco tu juventud, sino sé ejemplo, Timoteo. Sé luz, sé sal, sé de testimonio a los creyentes en palabra, conducta, amor, espíritu, fe y pureza. Déjame decirte esto, hermano, la cultura griega atribuía mucho valor a la edad y a la experiencia. La cultura griega, entre más viejo era, más sabio era, más inteligente era, más maduro era, más derecho tenía para hablar una palabra de consejo. Los viejos eran los que tenían la autoridad. Hoy día no, hoy día los adolescentes son los que tienen la autoridad y los adolescentes son los que marcan el ritmo de la vida. Tristemente, hermano. Pero en el tiempo de los griegos, los adultos, los ancianos tenían autoridad. Y Timoteo tenía más o menos entre 30 y 40 años. Entonces Timoteo no era un anciano, no era un hombre grande, era un joven. Como joven, él tenía que ganarse el derecho a hablar, el derecho a dar consejo. Por eso Pablo le dice, Timoteo, si quieres ganarte el respeto, esa es la palabra que estaba buscando, ¿verdad? Si quieres ganarte el respeto, necesitas ser ejemplo, necesitas ser sal y necesitas ser luz a los creyentes. Ahora, alguien puede pensar y decir, bueno, pero eso es a los cristianos, ¿verdad? Ser ejemplo para los cristianos. Pues imagínate, si Timoteo debía dar ejemplo a los cristianos, ¿cuánto más debía dar ejemplo a los paganos? Si el ejemplo que Timoteo debería dar era a las personas que ya conocían a Dios,
¿cuánto más ejemplo, cuánto más sal y luz debería ser para los que no tenían a Dios en sus vidas? Lo que te estoy tratando de decir esta mañana, hermano, es: si tú necesitas dar ejemplo aquí en la iglesia, muchísimo más necesitas dar ejemplo allá afuera. Timoteo estaba obligado a dar ejemplo como cristiano y también como líder espiritual. Y nosotros estamos obligados también a dar ejemplo, a ser luz y a ser sal en este mundo. Y Pablo da aquí, en esta cita base que acabamos de leer, da 6 áreas de influencia en los que Timoteo debería ser ejemplos. ¿Las quieres conocer? ¿Sí? Tú dijiste hace rato que Dios les hable, amén, ¿verdad? Bueno, pues entonces ahora Dios les va. Entonces abróchense los cinturones, quítense los cascos para que las piedras les lleguen directo, ¿verdad? Y podamos alinearnos con Dios. ¿Cuántos dicen amén? La primera área de influencia que da Pablo es: sé ejemplo, Timoteo, sé sal y luz en palabra. Fíjate, le dice Pablo a Timoteo: tienes que ser ejemplo en palabra. ¿De qué está hablando, hermano? Esto tiene que ver con toda nuestra manera de hablar. Tenemos que ser ejemplo en nuestra manera de hablar. Y yo te quiero preguntar esta mañana que pienses: ¿cómo hablas? ¿Qué sale de tu boca? ¿Qué sale de tu boca? ¿Cómo hablas? ¿Cómo te diriges a los demás? Te pongo algunos ejemplos bíblicos. Proverbios capítulo 12, versículo 18. Dice que algunas personas, sus palabras son como golpes de espada. ¿De qué está hablando, hermano? De gente que habla ásperamente. Ya está la comida. Pásame la sal. Una tortilla, hombre, rápido. La pobre señora que se estuvo matando todo el día haciendo de comer, ni gracias le da, ¿no? Porque hablan ásperamente. Sus palabras son como golpes de espada. O gente que no te lo dice así como enojada, pero te lo dice así como de: ¿y no había de tu talla en ese vestido? Y es así como que ¡pah! ¿Verdad? Una cachetada, ¿no? Hoy no te peinaste, ¿verdad? Hay personas que sus palabras, dice Proverbios, son como golpes de espada. O personas que abusan verbalmente de los demás, ¿no? Que tienen cierta autoridad y que abusan verbalmente de otros. Y eso lo puedes encontrar en una mamá, en un papá, en un jefe, en un maestro, en un director, que abusan verbalmente, y no necesariamente con groserías, hermano, pero abusan verbalmente de otros. O gente que pone apodos: ahí viene el chaparro, ahí viene el gordo, ahí viene el prieto. No deberíamos hablar así. Proverbios capítulo 12, versículo 18 dice: algunas personas, sus palabras son como golpes de espada. Fíjate, esta te va a sorprender. Levíticos capítulo 19, verso 16. Es un mandamiento. Dios dice: no andarás chismeando entre tu pueblo. Así dice literalmente. Ahora que lo busques vas a encontrar que ahí en Levítico 19, 16 dice: no andarás chismeando. ¿Qué es chismear, hermano? Es hablar mal de otras personas. Tiene que ver con calumniar, tiene que ver con difamar, tiene que ver con juzgar, tiene que ver con criticar. Y Dios dice en Levítico: no lo debes hacer. Tú que eres mi pueblo. Los de allá afuera, ellos pueden hacer lo que quieran. Los de allá afuera pueden hablar como quieran. Tú que eres mi pueblo, no andarás chismeando entre tu pueblo. ¿Por qué? Porque son hermanos unos de los otros, ¿verdad? Y porque tienes que dar testimonio con tus palabras. Efesios capítulo 4, versículo 25, dice que debemos desechar la mentira y hablar la verdad. Y te estoy hablando de mentira en todas sus variantes, porque por ejemplo, exagerar es una especie de mentira, ¿no? O mentiras o verdades más bien, ¿verdad? Verdades a medias. O engañar. Soy plomero y te digo: mañana estoy en tu casa a las 8 de la mañana, pero yo sé que no voy a llegar a las 8 de la mañana, voy a llegar a las 10. Es más, ni voy a llegar. Pues yo te estoy mintiendo, te estoy engañando.
¿A las 8 me lo aseguras? A las 8 en punto, ¿verdad? Pero yo digo, no, ni voy a llegar a las 8. O sea, a las 8 me estoy despertando. Voy a llegar a las 10, a las 11 tal vez, a las 2 y di que te fue bien, ¿no? Efesios capítulo 4, versículos 29 al 30, dice que no debemos hablar ninguna palabra corrompida. Eso está hablando, hermano, o tiene que ver con groserías, majaderías, albur, doble sentido, etcétera. No debemos hablar de esta manera. No debemos hablar de esta manera en la iglesia. Pero no debemos hablar de esta manera ni con familiares, ni con amigos, ni con compañeros de escuela, ni con compañeros de trabajo. Por eso te preguntaba yo hace un momento, ¿cómo hablas? Porque si tú estás hablando con palabras corrompidas, con mentiras, chismeando, hiriendo a otros con tus palabras, pues tú no estás dando testimonio, ni estás siendo sal, ni estás siendo luz en tu vida cristiana. Santiago capítulo 3, no vayas ahí, pero del versículo 1 hasta el versículo 12 dice que todos ofendemos muchas veces con nuestra boca. Escúchame, ninguno de nosotros nos salvamos. Dice Santiago todos, y en ese todos también se incluía Santiago. Todos ofendemos muchas veces con nuestra boca. Y dice Santiago, ahí en Santiago 3, 1 al 12, que la lengua es un miembro pequeño, pero causa grandes incendios. La lengua es un miembro pequeñito, pero causa grandes desastres. Y agrega Santiago que nadie puede domar su lengua y que está llena de veneno. Algunos cuando terminan de hablar sacan la lengüita y le hacen pss, ¿verdad? Dice, nadie puede domar la lengua. Ahora, déjame decirte algo. Por eso el salmista en el Salmo 141, versículo 3, dice, pon guarda a mi boca, oh Jehová, guarda la puerta de mis labios. Salmo 141, verso 3. Dice el salmista, Señor, yo sé, como dice Santiago, obviamente el salmista no conocía a Santiago, ¿verdad? Estoy hablando de muchos años después, pero el salmista dice, Señor, así como va a escribir Santiago más adelante, ¿no? Yo sé que no puedo guardar mi lengua, yo sé que no puedo controlar mi lengua, yo sé que hiero a otras personas, yo sé que de mi lengua a veces sale agua dulce y a veces sale agua amarga, y no debe ser así, Señor. Entonces dice el salmista, yo te pido que pongas guarda a mi lengua, que tu Espíritu Santo controle mi hablar. Y eso es difícil, hermano. Que el Espíritu Santo controle nuestro hablar es difícil. Por eso yo te digo, antes de hablar, piensa y ora. ¿Esto que voy a decir va a edificar? ¿Esto que voy a decir va a ser de bendición? ¿Esto que voy a decir va a traer edificación? No. Ok, entonces mejor no lo digo. Ah, pero ándale, opina, tú dinos, tú qué sabes, ¿verdad? Mira, yo mejor me quedo callado. El dicho dice, calladito me veo más bonito, ¿verdad? Y vale más quedarse callado, hermano, que pecar con la boca. Porque necesitamos ser ejemplo, necesitamos dar testimonio al hablar. Y solamente el Espíritu Santo es el que nos puede ayudar a controlar nuestra lengua y lo que sale de nuestra boca. Algunas personas no piensan para hablar y menos oran para hablar, ¿no? Pero tú y yo necesitamos acostumbrarnos a pensar y a orar y decirle, Señor, esto que voy a decir, que sea de edificación, que sea de bendición. Y si no lo va a hacer, pues mejor me callo. La segunda área de influencia que Pablo le dice a Timoteo debe ser de testimonio, es la conducta. Dice en palabra y luego agrega y dice en conducta. ¿Y de qué está hablando, hermano? Está hablando de una vida íntegra. Primera de Pedro capítulo 1 versos 14 al 15. Ve conmigo ahí, por favor. Dice, como hijos obedientes, no se conformen a los deseos que antes tenían estando en su ignorancia, sino como aquel que los llamó es santo, sean también ustedes santos en toda su manera de vivir. Y déjame aclararte algo, hermano. Vivir en santidad significa simple y sencillamente vivir apartados o separados para Dios. Vivir vidas exclusivas para la gloria, para la honra de Dios y para que Él cumpla su propósito en tu vida.
Levítico capítulo 20, verso 26 dice: yo Jehová soy santo y los he apartado. Otra palabra ahí sería: los he santificado de los pueblos para que sean míos. Escúchame, hermano, debemos tener cuidado si vivimos vidas apartadas para Dios y si queremos ser luz y sal y ejemplo en este mundo. Necesitamos tener cuidado a dónde vamos, dónde entramos, ¿qué hacemos? Ay, hermano, ¿por qué? Porque eres cristiano, porque tú eres pueblo de Dios. Y Dios dijo: yo te he apartado, yo te he santificado para que seas mío. Ya no eres tuyo, ya no te perteneces a ti mismo. Ahora eres parte de mi pueblo, ahora eres parte de mi propiedad. Y tú debes vivir una vida apartada para mí. Debes vivir de acuerdo a como yo digo en mi palabra que debes vivir. Entonces tú debes cuidarte dónde entras, qué haces, dónde vas. Tú tienes que tener cuidado qué publicas en redes, en Facebook, en WhatsApp, qué memes mandas, qué chistes mandas, qué escribes. Tú debes tener cuidado qué ves en la tele, qué ves en Netflix, qué ves en YouTube, qué ves en Facebook, qué ves en Instagram, qué ves en TikTok. Ah, hermano, yo me la paso viendo al conejo malo, ¿verdad? Bad Bunny. Yo me la paso viendo a Bad Bunny, hermano, porque, no. Pues está mal. Tú no estás dando ejemplo. Tú no estás siendo sal, tú no estás siendo luz. El chiste grosero, el albur, no lo predico en el WhatsApp del grupo cristiano, porque ahí todos son cristianos. ¿Quién sabe qué me van a decir, verdad? Van a pensar mal de mí. Pero sí lo publico en el grupo de mis familiares. El albur sí lo publico en el grupo de los amigos, en el grupo de WhatsApp del trabajo. No. Porque tú debes ser ejemplo, tú debes ser sal y tú debes ser luz. Algunos piensan que nadie los ve. Veo esto, hermano, pero lo veo yo solo. Veo esto en el Face, veo esto en el Instagram, veo esto en Internet, veo esto en el YouTube, pero es cuando mi esposa no está, cuando mis hijos se van a la escuela, cuando yo estoy solo y cierro las cortinas y nadie me ve. No, Dios te ve. El Espíritu Santo mora dentro de ti. El Espíritu Santo está dentro de ti. Escúchame, y al Espíritu Santo lo podemos llegar a contristar. Lo podemos llegar a apagar por lo que vemos, por lo que hacemos. Y dice Pablo a Timoteo: tú necesitas vivir una vida que dé ejemplo en conducta. Ustedes lo pidieron, ustedes dijeron: sí, que nos hable, ¿verdad? Entonces ahora, actuar bien, hermano, aun cuando nadie nos ve. A eso se le llama integridad. Integridad es vivir vidas de acuerdo a nuestras convicciones. Pase lo que pase, digan lo que digan, me cueste lo que me cueste, yo vivo de acuerdo a mis convicciones. ¿Por qué? Eso se llama integridad. Falta de integridad es que doy una cara aquí y doy otra cara totalmente distinta en mi trabajo. Doy una cara aquí y doy otra cara totalmente distinta en medio de mis familiares. Pero nosotros como cristianos necesitamos vivir vidas íntegras, vidas de conducta que den testimonio. ¿Por qué, hermano? Porque tu vida está abierta a los demás. Sobre todo si tú ya dijiste que tú eras cristiano. Si en el trabajo ya dijiste que eras cristiano. Algunos bien listos, ¿verdad? Dicen: no, en mi trabajo ni he dicho que soy cristiano, ¿verdad? No, pero si en tu trabajo ya hablaste, ya dijiste: yo voy a la iglesia, yo leo la Biblia, yo amo a Dios. Si tu familia sabe que tú eres cristiano, si tus compañeros de escuela saben que tú eres cristiano, tu vida está abierta a los ojos de los demás. Y pensamos que los paganos no se fijan, pero déjame decirte algo: sí se fijan, y sí te observan, y sí ven lo que publicas. Y por acá, a ti no te lo dicen, pero por acá dicen: ¿viste lo que publicó? Pues no, que es cristiano. Entonces los cristianos se comportan igual que nosotros los paganos. Tercer área,
de influencia es amor. Fíjate, le dice Pablo a Timoteo, tienes que ser ejemplo en palabra, conducta, y la tercera es amor. Déjame decirte, es fácil decir que amamos, pero si somos sal y luz y queremos dar testimonio, debemos demostrarlo en amor. ¿De qué está hablando? Debemos demostrarlo en actitudes, en sentimientos y en emociones. Yo te pregunto esta mañana, ¿cómo reaccionas ante las injusticias que te hacen a ti? ¿Cómo reaccionas ante las faltas, los agravios, los pecados de otras personas hacia ti? O hacia tu matrimonio, o hacia tu familia, o hacia tus hijos. ¿Cómo reaccionas? ¿Reaccionas como cristiano con amor o reaccionas como pagano y salen culebras, cebollas, ajos, ¿verdad? Y te enojas y gritas. No, señorita, no, señorita. Usted me va a regresar los 5 pesos con los que se quedó, ¿verdad? Y haces un show en Walmart. Haces un escándalo pagando la luz. Y todavía algunos que dicen, y soy cristiano. Y la Biblia dice, no, mejor ya ni digas nada, ¿verdad? Ya te quemaste bien gacho. Ya mejor cállate la boca, ya no digas. ¿Cómo reaccionas? Amor significa tener una actitud de misericordia, de estar siempre dispuestos a perdonar. Fíjate, primera de Pedro capítulo 4 versículo 8 dice que debemos tener un amor ferviente. Esa palabra es también un amor apasionado y agrega que el amor es el que cubre multitud de pecados. Y déjame decirte esto, el pecado se debe afrontar, pero el pecado también se debe perdonar. Y guardar rencor, hermano, manda un mensaje que contradice el amor. Y nuestra vida no debe estar caracterizada por tener falta de perdón. ¿Por qué? Porque si entendemos que Dios nos perdonó por amor y por amor cubrió todas nuestras faltas, inevitablemente, hermano, tú y yo estamos entonces obligados a perdonar a quienes nos ofenden. Necesitamos dar testimonio en el amor. Y eso habla de poner la otra mejilla. Y eso habla de no ser soberbios. Y eso habla de no juzgar o no menospreciar a los demás. ¿Por qué? Porque tenemos el amor de Dios en nuestros corazones. Y en ese amor damos ejemplo. No se preocupe, señorita, no pasa nada, está bien, no se apure. Ay, qué pena, qué vergüenza. No, ni se apure, no se preocupe. Y eso habla más bien de ti que la otra cosa, ¿no? Cuarta área de influencia es el carácter. Ahora, la cita ahí no dice carácter, la cita dice espíritu con E minúscula, ¿verdad? Sé ejemplo en conducta, en amor, y luego dice en espíritu, pero la palabra que se traduce ahí como espíritu más bien tiene que ver con carácter. Y el carácter es muy importante, hermano, cuando se trata de dar testimonio. Pablo le dice a Timoteo, cuida tu carácter. Tienes que dar ejemplo en carácter. ¿Por qué? Porque gente con un carácter difícil destruye no solo su vida, gente con un carácter difícil destruye a los que los rodean. Saúl y Sansón en la Biblia son ejemplo de personas con mucha falta de carácter. Y Sansón destruyó su vida. Terminó siendo el payaso de los filisteos que le sacaron los ojos, sirviendo de burla delante de los filisteos y muriendo trágicamente. Lo último que hizo en su vida fue trágico y dice que mató más filisteos en ese último acto trágico que todos los que habían matado, a todos los filisteos que había matado en su vida. Tristemente, hermano, tristemente, él pudo haber hecho una obra de Dios increíble, pero le faltó carácter, porque su carácter estaba desviado hacia las mujeres. Saúl, su carácter lo llevó no solo a perder su vida a él, lo llevó a perder la vida junto con sus hijos y lo llevó a perder la guerra con los filisteos. La falta de carácter de Saúl lo llevó a perder el privilegio de que Jesús fuera llamado Jesús, hijo de Saúl.
perdió ese privilegio. Jesús hubiera descendido de Saúl, pero perdió el privilegio de ser llamado Jesús, hijo de Saúl. Lo perdió por falta de carácter. Y entonces dijo el Señor, ¿sabes qué? Te voy a desechar. Tú no me sirves, tú no haces las cosas, eres un desobediente, eres un rebelde, no obedeces. Hazte para allá. Ya me encontré a otro que sí tiene mi corazón, que va a hacer las cosas como yo digo que las haga. Se llama David. Y de David viene toda la descendencia de reyes de los cuales nace Jesús. Y entonces el ciego en Jericó gritaba y decía, Jesús, hijo de David, ten misericordia de mí. Porque era la línea de la descendencia. Ese privilegio, esa honra, la perdió Saúl por falta de carácter. Gente no cristiana puede ser vacunada contra el cristianismo por el ejemplo de un cristiano con falta de carácter. Y tú y yo, hermano, estamos obligados, necesitamos dar ejemplo con nuestro carácter de lo que Dios ha hecho en nuestra vida. La quinta área de influencia es fidelidad. Allí en el original, en la palabra que tienes, que vimos como nuestra cita base, dice fe. Pero esa palabra está mal traducida en la mayoría de las Biblias, ¿verdad? La palabra correcta es fidelidad. Y fíjate lo que dice, ve conmigo a Tito, por favor. Tito capítulo 2. Y fíjate lo que dice el versículo 10. Le dice Pablo a Tito, no defraudando, sino mostrándose fieles. ¿En cuántas cosas, hermano? En todo, para que en todo adornen la doctrina de Dios nuestro Señor. Como hijos de Dios debemos ser fieles en todas las áreas de nuestra vida. Hablamos de fidelidad en el matrimonio, que es el área más importante, pero también hablamos de fidelidad, de ser fieles en la familia, en la iglesia y en el trabajo. Tienes que ser fiel en tu matrimonio, pero también tienes que ser fiel en tu familia, o sea, con tus padres, ¿no? Ya me voy de esta casa porque no lo soporto a ustedes, papás, ¿verdad? Me largo y azotas ahí la puerta. No. Tú tienes que guardar fidelidad. Fidelidad en tu matrimonio, fidelidad en tu familia, fidelidad en la iglesia en la que estás, echar raíces ahí, fidelidad en el trabajo. Ser personas que saben establecer raíces profundas de fidelidad. Porque la fidelidad, hermano, es un sinónimo de confianza y de compromiso. Habla de una persona que no huye de sus responsabilidades. Ya no me gustó este matrimonio, ya me voy. Ya no me gustó esta familia, me largo. Ya no me gustó esta iglesia, pastor, renuncio, ¿verdad? Ya no me gustó ese trabajo. Y la gente dice, oye, pero es que cambias de trabajo cada 3 meses, cada 4 meses. Bueno, como si fuera tan fácil encontrar trabajo, ¿verdad? Pero cambias de trabajo, cambias de iglesia, cambias de familia cada rato. Eso habla de que no eres una persona muy confiable. Habla de que no eres una persona de compromiso. Pero la fidelidad, hermano, habla de crecimiento y de madurez. Pablo le escribe a Timoteo y le da los requisitos para los que debían ser pastores y diáconos. Y uno de esos requisitos es que debían ser fieles en su matrimonio. ¿Por qué? Porque es fácil confiar plenamente en una persona que demuestra fidelidad. Una persona que permanece. Sí, te confío esto, ¿verdad? Te confío este puesto, te confiamos este grupo de personas, te confiamos este dinero porque has demostrado en tu vida fidelidad. Volviendo al ejemplo de Saúl, Saúl no mostró fidelidad a Dios, pero David mostraba fidelidad. Pecó y la regó y cayó terriblemente David, pero era fiel a Dios. Regresa al Señor, escribe el Salmo 51 diciendo, Dios, perdóname, vuélveme el gozo de tu salvación, ¿verdad? Límpiame. Sexta área y la última, y muchos dicen, gracias a Dios, ¿verdad? Porque yo estoy todo descalabrado, ¿no? Sexta área de influencia es pureza. Y está hablando de pureza en el sentido sexual. Y fíjate, yo quiero que vayas conmigo a Primera de Tesalonicenses. Y te voy a leer esta cita en la versión Nueva Traducción Viviente.
que me gustó muchísimo porque es una de las traducciones de esta parte de la escritura que más se apega al original. Fíjate, 1 Tesalonicenses, tú la puedes leer ahí, si tienes tu Reina Valera 60, la puedes leer ahí, te la voy a leer yo en la Nueva Traducción Viviente. Dice, la voluntad de Dios, versículo 3, la voluntad de Dios es que sean santos. Entonces, aléjense de todo pecado sexual. Otras versiones dicen de toda inmoralidad sexual. Como resultado, cada uno controlará su propio cuerpo y vivirá en santidad y en honor, no en pasiones sensuales como viven los paganos que no conocen a Dios ni sus caminos. Ser sal y ser luz en este mundo es dar testimonio en todo lo que tiene que ver con el área sexual. Hablamos de alejarnos de adulterio, fornicación, pornografía, masturbación, homosexualismo, prostitución y todo pecado sexual. Todo pecado que esté fuera del matrimonio. Dios hizo el sexo para el matrimonio. Y si tú te ajustas a la regla de sexo dentro del matrimonio, créeme, te vas a evitar muchísimos problemas, muchísimas enfermedades y muchísimos dolores de cabeza. El pecado sexual, hermano, da mal ejemplo delante de quienes no son cristianos. Y es triste ver a pastores, a líderes y a ovejas que no fueron sal, que no fueron luz en esta área. ¿Por qué, hermano? Y específicamente que no fueron sal. ¿Por qué? Porque entonces se cumple Mateo capítulo 5, versículo 13. Cita que leímos al principio, que si la sal pierde su sabor, no sirve más para nada, sino para ser echada fuera y hollada por los hombres. Porque cuando tú y yo pecamos en el área sexual, hermano, el mundo lo ve, el mundo mira esto. El mundo tiene doble moral, porque el mundo nunca ve tu buen ejemplo, pero mira con lupa tu mal testimonio. Y el mundo desprecia, se burla y juzga sin misericordia a la persona que cae sexualmente, a la persona que cae en un pecado sexual. Y la iglesia siempre debe tener misericordia y amor. Hermano, es que yo cuando no era cristiano, pues yo andaba muy mal en el área sexual. Pues sí, no eras cristiano, ¿qué esperabas, verdad? Pero ahora que somos cristianos, ahora que hemos sido lavados con la sangre de Cristo, ahora que ya tenemos el temor de Dios en nuestro corazón, debemos dar ejemplo en el área sexual. Primera de Corintios, capítulo 6, versículos 18 al 19. Fíjate cómo dice Pablo ahí en el verso 18. Huyan de la fornicación. Cualquier otro pecado que el hombre cometa está fuera del cuerpo, mas el que fornica contra su propio cuerpo peca, o el que comete un pecado sexual contra su propio cuerpo peca. Pregunta Pablo y dice, ¿o ignoran que su cuerpo es templo del Espíritu Santo, el cual está en ustedes, el cual tienen de Dios y que no se pertenecen a ustedes mismos? Y escúchame, y Pablo le está escribiendo a cristianos que estaban en la iglesia de Corinto y les dice, tienen que huir de la fornicación, tienen que huir del pecado sexual. ¿Por qué? Porque su cuerpo, no tanto por ser sal y luz y testimonio, eso está bien, pero primero porque su cuerpo es templo del Espíritu Santo. Dios habla de esto en su palabra, hermano. ¿Por qué? Porque quiere nuestra bendición. Y sexo fuera del matrimonio siempre va a traer problemas. Es una mala siembra que siempre va a traer una mala cosecha. Y algunas veces, escúchame, estas consecuencias pueden marcar nuestro futuro. Antes de conocer a Cristo, vivíamos en la corriente de este mundo. Y bueno, pues, ¿qué le íbamos a hacer, verdad? Andábamos ahí ciegos y sordos para Dios, ¿no? Pero ahora que somos cristianos, escucha lo que voy a decir, hermano. Damos ejemplo cuando llegamos vírgenes al matrimonio. Y alguien puede pensar aquí, hermano, pues yo ya no llegué, ¿verdad? Porque en mi vida pasada anduve haciendo un montón y me voy a casar y ya no voy a llegar virgen al matrimonio. Escúchame, Dios puede hacer nuevas todas las cosas.
Dios puede limpiar cualquier pecado y lo puede perdonar y puede hacer nuevas todas las cosas. Damos ejemplo cuando nos guardamos de tener sexo ilícito. Damos ejemplo cuando nos guardamos de caer en adulterio. Damos ejemplo cuando le entregamos al Señor nuestra sexualidad. Le está hablando a los jóvenes, hermano. No, le estoy hablando a los jóvenes y le estoy hablando a los casados también. Cuando entregas tu sexualidad y le dices al Señor, Señor, aquí está. Me arrepiento de cualquier pecado sexual que haya hecho y te pido que me ayudes a vivir en santidad y a vivir en honor y a vivir dando ejemplo, siendo sal y siendo luz en este mundo. Necesitamos ser sal y necesitamos ser luz y necesitamos dar testimonio en palabra, en conducta, en amor, en carácter, en fidelidad y en pureza. En el pasado pudimos haber fallado en algunas de ellas o en todas, ¿no? En las 6 fallamos, ¿no? Pero es buen tiempo para arrepentirnos esta mañana, buscar ser cambiados en el poder del Espíritu Santo. Y escúchame, si hay arrepentimiento, Dios siempre está con los brazos abiertos, extendidos, diciendo, aquí estoy. Dijera el hermano José, ya lo pasado, pasado, ¿verdad? ¿Qué le podemos hacer? ¿Cómo lo podemos cambiar, Dios? Pero cambia el pasado. No puedo cambiar el pasado, dice Dios. Lo que hiciste, ya lo hiciste. La regada, ya se regó, ¿verdad? El fallo ya está hecho, ya no hay vuelta de hoja. Lo que hicimos hace una hora para atrás, hace un segundo para atrás, ya lo hicimos, hermano. Dios no lo puede cambiar. Dios no lo cambia, pero Dios lo perdona, lo limpia y lo restaura. Y Dios dice, ok, el pasado pues ya pasó, ¿verdad? El pasado queda, dice el Señor, el pasado queda sepultado. El pasado, dice Dios, yo lo tomo y lo pongo en lo profundo del mar. Lo sepulto en lo profundo del mar. Y no me acuerdo más de tus pecados. No me acuerdo más de tu maldad. No me acuerdo más de tu iniquidad. No me acuerdo más de tu falla. Ahora lo que te queda es ver en el presente y empezar a vivir para el futuro. Aquí es, en el pasado sembraste mal y cosechaste mal. Ahora necesitas empezar a sembrar bien en mí, siendo sal, siendo luz y dando testimonio para poder cosechar en el futuro cosas buenas y de bendición. Yo reconozco y levanto la mano, ¿verdad? He fallado en alguna de estas áreas. No en muchas porque yo no soy tan pecador como ustedes, pero en algunas sí, ¿verdad? No, escúchame, hermano, hemos fallado en todas, ¿verdad? La mayoría de nosotros hemos fallado en todas. ¿Cuántos levantan la mano conmigo? A ver, yo quiero ver valientes, ¿verdad? Amén. Por eso, fíjate, por eso no podemos señalar a nadie. ¿A quién puedes señalar si tú mismo has hecho lo que no se debía hacer, no? No está haciendo sal, no está haciendo luz, ¿verdad? Pero tú tampoco, o sea, apuntas con este dedo y con estos 3 te acusas a ti mismo, ¿verdad? Entonces, hermano, escúchame, no podemos juzgar a nadie. Jesús le dijo a la mujer, ¿dónde están los que te acusaban? Pues, Señor, dejaron sus piedritas y se fueron, ¿verdad? Y Jesús, el que tenía autoridad y derecho de acusarla, de juzgarla, le dijo, pues yo tampoco te condeno, ¿verdad? Vete, presente, y no peques más, futuro. Siembra correctamente para que coseches correctamente. Inclina tu rostro ahí donde estás y dile al Señor, Padre, perdóname. Perdónanos esta mañana a todos los que estamos aquí, porque todos hemos fallado, Señor, en palabra, todos hemos fallado en conducta, todos hemos fallado en amor, todos hemos fallado en carácter, todos hemos fallado en fidelidad y todos hemos fallado en pureza, Dios. De una u de otra manera la hemos regado, unos más que otros en algunas áreas, otros más que otros en otras áreas. Pero Padre, al final de cuentas, pecado es pecado, falta es falta. Y Padre, nosotros queremos ser sal y luz en este mundo. Verdaderamente queremos dar ejemplo. Perdónanos por lo que hemos publicado algunas veces en Facebook o en YouTube o en WhatsApp.
Perdona nuestra conducta al hablar, perdona nuestra conducta al manejarnos, perdona, Señor, nuestra falta de amor, nuestra falta de carácter, nuestra falta de fidelidad, nuestra falta de pureza. Perdónalo, Señor. Levanta tus manos ahí si quieres hacerlo y dile: Padre, límpiame esta mañana, Señor. Probablemente yo no había entendido la magnitud de lo que estaba haciendo. Probablemente yo no había entendido que verdaderamente yo debo ser sal y luz en este mundo que está en tinieblas y que está totalmente corrompido, Señor. Perdóname. Pero yo te pido que tu Espíritu Santo esta mañana me revele la importancia que es el que yo sea verdadera sal y verdadera luz. El que yo sea un verdadero ejemplo para los demás, sin palabras, sino con mi vida misma, Señor. Perdona el pecado, te lo pedimos por la sangre derramada en la cruz del Calvario. Te pedimos esta mañana, perdónanos. Limpia nuestro pecado, Señor. Sepúltalo en lo profundo del mar. No te acuerdes más de eso. Restaura nuestro corazón, restaura nuestra vida, Señor. Y ayúdanos a vivir vidas que verdaderamente te den gloria y te den honra, Señor. Espíritu Santo, aquí estamos. Llénanos, úngenos. Danos el poder, danos la autoridad para hablar diferente, para actuar diferente, para pensar distinto, para sentir distinto, Señor. En el nombre de Cristo Jesús. Espíritu Santo, revélanos tu palabra. Danos amor por Dios. Danos pasión por ti, Señor. Danos hambre y sed para buscarte con todo nuestro corazón. Llévanos a tener una real intimidad y una real comunión contigo, Señor. Y que sin esforzarnos, solamente por tener esa intimidad y esa relación, Padre, nuestra vida pueda producir frutos dignos de arrepentimiento. Nuestra vida pueda producir ejemplo, nuestra vida pueda producir sal y nuestra vida pueda producir luz, y que esa luz impacte, esa sal impacte tan fuertemente a los que nos rodean, que los que nos rodean puedan decir: yo quiero lo que tú tienes, yo deseo lo que tú tienes, yo deseo vivir como tú vives. Padre, que de veras podamos ser ejemplos a la gente que no te conoce, Señor. Aquí estamos, Señor. Todos hemos sido débiles. Todos hemos fracasado, Señor, en nuestra vida cristiana. Todos la hemos regado, pero tú estás listo para recibirnos, abrazarnos, consolarnos, perdonarnos, tener misericordia, Señor. Cambiarnos y transformarnos y llevarnos a madurez y a crecimiento. Y Padre, lo recibimos en esta hora en el nombre de Cristo Jesús. Queremos vivir de acuerdo a tu voluntad y queremos vivir de acuerdo a tu plan y a tu propósito para nuestras vidas. Ora ahí donde estás, habla con Dios tú en lo personal. Dile al Señor lo que tú piensas, lo que tú quieres, lo que tú deseas. Habla con Él y Él está listo para escucharte, para oírte, para contestar. Si hay una de estas áreas que más te cuesta trabajo que otras, habla con Él y dile: Padre, aquí está esto, Señor, es mi carácter, Dios, tal vez lo que más me es difícil cambiar, o es el área de pureza, el área sexual, Señor, es lo más difícil para mí, o en la fidelidad, o en el amor, o yo no sé, mis palabras, Señor, mi boca, Dios. Habla ahí con el Señor y dile: Padre, aquí está esto, ayúdame, dame poder, dame autoridad. Espíritu Santo, cámbianos. Espíritu Santo, transfórmanos. Que esta mañana tu obra se realice poderosamente sobre nuestras vidas, Señor. Y que sea tu Espíritu Santo trayendo un cambio radical a nuestro corazón, a nuestra mente, a nuestra alma. Te lo pedimos en el nombre de Cristo Jesús, Señor.